Muy buenas cojáis, bienvenidos un día más al canal del Dojo el Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en uno de estos vídeos patrocinados por Konami, en el que conocemos una de las nuevas temáticas que se van a presentar en esta expansión nueva que vamos a recibir para este mes de mayo, Cyberstorm Access o Acceso Cibertormenta en castellano. Bien, concretamente la temática de la que vamos a hablar, como ya habréis podido ver en el título y en la miniatura, sí que es cierto que no es una temática nueva porque es obviamente la continuación de todo lo que sería la historia y la temática de Fallen of Albath, tanto por el apartado de los señalados como por el apartado de los Abystial. Lo iremos viendo un poquito ahora, que continúa también con la historia de este arquetipo. Todo lo que vamos a ver realmente es más monstruos de extra deck, aunque sí que veremos un par de monstruos de main deck, que creo que uno en concreto, más bien una, es de las cartas más esperadas de este set, y sé que muchos ansiáis conocer su rareza, aunque me imagino que ya os podréis imaginar cuál es, a mayores de algunas cartas mágicas y trampas dentro del arquetipo que van a venir bastante bien para la estrategia. Pero antes de comenzar, como siempre, recordaros que os suscribáis si no estáis suscritos, que le deis al like y que lo compartáis para que más gente pueda conocer este nuevo soporte al arquetipo de Fallen of Albath. Sin mucho más que decir, vamos a conocer pues las cartas de este arquetipo. Y pues obviamente, por lo primero, por lo que vamos a empezar es por los monstruos, siendo el primero de nuestros monstruos el rival de Fallen of Albath, del Caído Albath, el Aluber Abystial. Este monstruo de nivel 4 de atributo de oscuridad, dragón, cantante de efecto, nos va a permitir hacer algunas sincronías dentro del arquetipo, y es el Abystial de nivel 4 que junto con los Abystial anteriores de nivel 6 nos va a permitir obviamente hacer esas sincros de 10 en adelante. La carta posee unas estadísticas de 1800 de ataque y 0 de defensa, lo cual no está mal, pero lo interesante es su efecto. El nombre de esta carta se convierte en Caído de Albath mientras esté en el campo o en el cementerio, por lo cual pues nos puede venir bien para algunas invocaciones por fusión dentro del arquetipo. Si esta carta además es invocada de modo normal o especial, podemos descartar una carta y después seleccionar un monstruo dragón que controle el adversario o en su cementerio y activar el efecto apropiado. Mandamos esta carta al cementerio y si lo hacemos tomamos el control de ese monstruo en el campo hasta la end phase, es decir, esto si cogiésemos un monstruo del campo, o en el caso de que sea del cementerio, mandamos esta carta al cementerio y si lo hacemos invocamos ese monstruo de modo especial desde el cementerio a nuestro campo. Un efecto interesante porque nos puede llegar a permitir a robar alguno de los Bestial del oponente, sobre todo en un Mirror Match. Creo que esta carta es una carta bastante potente, también pudiéndonos enfrentar a un Dragon Link, aunque sí que es cierto que a día de hoy son mazos que no se ven tanto. Pero sí que es cierto que ahora mismo quizás con los mazos que hay ahora en el formato, como son la Castira o como son por ejemplo también el Mate Mecha, que está empezando a tener muchísima fuerza, a lo mejor esta carta no es tan buena en el formato actual. Puede que a futuro sí que sea una carta mucho mejor. También, como muchas de las cartas actuales, solo podemos usar ese efecto del Aluber Abystial una vez por turno. Además, en el tema de la rareza, como estáis viendo, su nombre está en color negro, por lo cual o va a ser una carta super o va a ser una carta común. La siguiente carta que vamos a conocer, y esta es yo creo una de las cartas que más estabais esperando conocer la rareza, es Gyakuen la Virtuosa. Estáis viendo ya esta preciosidad de carta que, como estáis pudiendo comprobar en el color de su nombre, está en plateado, lo que implica que va a ser una carta secreta, pues un poquito igual que Cartesia, que es su contraposición. Esta carta, nivel 4 de atributo luz, 1500 de ataque, 1500 de defensa, como vemos comparte las estadísticas con Eclesia y con Cartesia. Es un lanzador de conjuros cantante de efecto, lo cual, pues igual que el anterior, vamos a poderlo utilizar para las sincronías. Además, como dato adicional, esta carta se trata siempre como una carta Dogmatic y de espía, por lo cual podemos jugarla incluso en ambos arquetipos, y esto pues vendría un poquito a simbolizar la dualidad dentro de la propia historia de esta carta, siendo una carta que pertenecería a ambas temáticas. Si además esta carta es invocada de modo normal o especial, podemos mandar al cementerio un Caído de Albath o una carta que lo mencione en el deck. Este efecto es un efecto muy bueno porque, como ya sabemos, el cementerio es una mano más para poder jugar, son cartas que tenemos a total acceso desde ahí, y también ese Fallen of Albath que mandemos a cementerio podemos llegar a utilizarlo para algún material de fusión, así como otras muchas cartas del arquetipo que vienen genial tenerlas en cementerio para activar sus efectos. Además, si una o más cartas dejan el deck extra, exceptuando durante el damage, podemos seleccionar un Caído de Albath o un monstruo que lo mencione en el cementerio, excepto una Gyakuen la Virtuosa, e invocarlo de modo especial. Y solo podemos usar cada efecto de Gyakuen la Virtuosa
usa una vez por turno. Este último efecto es brutal simplemente por el mero hecho de que si una o más cartas dejan el extra deck, no tienen por qué ser mandadas a cementerio, lo cual es un punto brutal porque ahora que está la Castira en formato también nos puede desterrar desde el extra deck, en cuyo caso se aplicaría este efecto, sino también porque dentro del propio mazo de los Branded, del propio mazo de señalado de Fallen of Albath, tenemos cartas que interactúan con esta mecánica, debido a que por ejemplo el propio Mirror Jade activa su efecto mandando una carta del extra deck al cementerio, por lo cual en ese momento nuestra Guía-Quem activaría su efecto y nos permitiría invocar desde el cementerio un Caído de Albath o un monstruo que lo mencione. Además también, de nuevo, como este efecto es un efecto que se puede llegar a hacer también en el turno del oponente, en el momento en el que, por ejemplo, en esa Castira, ese unicornio nos quite una de las cartas desde el extra deck, vamos a poder con esta carta invocarnos ese Caído de Albath que va a activar el efecto en el turno del oponente. Y recordemos que el efecto de Caído de Albath es una superpolimerización, es decir, podemos utilizar un monstruo del oponente para invocar por fusión uno de nuestros monstruos. Así que puede ser también muy útil para quitarnos alguna de las cartas potentes que tenga el oponente. Sobre todo muy interesante porque el Araishar de los Castira es un monstruo de oscuridad, por lo cual podemos utilizarlo como material para las fusiones de Fallen of Albath. A partir de aquí lo que vamos a conocer a continuación son los monstruos del extra deck, siendo el primero el nuevo monstruo de fusión y la nueva versión de Albion, un diseño precioso por cierto, Albion el dragón santifuegado. Un monstruo de luz de nivel 8, dragón de fusión, que nos pide un Caído de Albath más un monstruo lanzador de conjuros de luz. Obviamente, pues esto lo podemos hacer con Eclesia, lo podemos hacer con Cartesia y lo podemos hacer con Quem, que la hemos visto anteriormente. Aparte que también con cualquier monstruo dogmática se podría realizar, porque todo lo dogmática es lanzador de conjuros de luz. Sus estadísticas son 3000 de ataque y 2500 de defensa, lo cual pues no está mal y un poquito dentro del estándar de este arquetipo, pero lo interesante es su efecto. No puede ser usado como material de fusión. Además, tu adversario no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas, por lo cual pues ya es bastante potente, porque sí que es cierto está protegido ante las selecciones a esta carta. Hay que tener eso en cuenta porque hay efectos que no seleccionan, como por ejemplo el de Access Code Talker, entonces esto sí que se vería afectado por un Access Code, pero sí que es cierto que ya está defendido ante una gran mayoría de efectos actualmente. Además solo podemos utilizar cada uno de los siguientes efectos del Albion, el dragón santifuegado, una vez por turno. Durante el turno del adversario, como efecto rápido podemos seleccionar dos monstruos en cualquier cementerio e invocar ambos de modo especial, uno a cada campo. Aparte de que nos está dando un Monster Reborn que podemos utilizar, como ya hemos visto por ejemplo con el propio Caído de Albath, para hacer fusión en el turno del oponente. También nos está diciendo que los monstruos que invoquemos se invocan uno a cada campo, pero no necesariamente nuestro monstruo tiene que ir a nuestro campo y el del oponente al de su campo. Es decir, que podemos invocar el monstruo que hayamos seleccionado en el cementerio del oponente en nuestro campo y el que tengamos en nuestro cementerio en el campo del oponente. Esto puede dar ciertas interacciones interesantes, sobre todo con este combo que tenemos, por ejemplo, con lo que sería el Siervo de Ra, el Sirviente de Ra, porque ya sabéis que hay algunos combos, o también con el Gimmick Puppet, que invocamos esas cartas en el turno del oponente para hacer que pierda turnos. De esta manera es muy interesante porque después de que hayan podido quitarse esos monstruos, después de que esos monstruos hayan caído a nuestro cementerio, podemos volver a invocárselos al oponente gracias a esta carta. Entonces es bastante interesante para continuar haciendo ese lock al oponente. Además, si esta carta está en el cementerio, en el nuestro obviamente, podemos sacrificar 4 monstruos, 2 en las zonas de monstruos extra y 2 en las zonas de monstruos principales centrales, y si lo hacemos invocamos esta carta de modo especial. Y ojo, sacrificamos monstruos en las zonas de monstruos extra y las principales en todo el campo, lo que implica que podemos sacrificar monstruos también del oponente. Una carta que la verdad es una salvajada y que además, como estamos viendo por el color de su nombre, vamos a tenerla en secreta. Bien, continuando y ahora ya dejando de lado las fusiones porque solo tenemos esta, vamos a iniciar con las sincronías, siendo la primera Dispater Abystial. Nuevo monstruo de sincronía de nivel 10 que tiene un diseño brutal que me recuerda además mucho al de Zoa Dogmática. Es impresionante, muy bonito, aunque también un poco creepy, con sus 3500 de ataque y sus 3500 de defensa, atributo de oscuridad, dragón de sincronía. Nos pide un monstruo cantante y uno más dragones que no sean cantantes, es decir, cualquiera de los Bestial, por ejemplo, de nivel 6, junto con nuestra nueva Guía-Quem. Además, podemos seleccionar un monstruo de luz u oscuridad desterrado y lo invocamos de modo especial a nuestro campo. Esto está muy bien porque
Para empezar, podemos recuperar todo lo que nos haya desterrado, por ejemplo la Castira, que ahora es muy potente en formato, que a este mazo le molesta bastante, en nuestro campo de nuevo, y así podemos pues recuperar esos materiales. Pero también podemos seleccionar un monstruo luzo de oscuridad desterrado del oponente, lo cual es muy interesante también porque podemos obtener materiales del oponente para nuestro beneficio. Además, cuando el adversario activa un efecto de monstruo, como efecto rápido podemos seleccionar una carta desterrada y barajarla al deck, y después si barajamos a nuestro deck destruimos ese monstruo, o si la barajamos al deck del adversario negamos ese efecto activado. Esto es interesante porque nos está dando una versatilidad muy buena en el tema del recover, pero también contra la Casti en el tema de interrupción, porque recordemos que hay algunas cartas de Castira que nos permiten coger cartas desde el destierro y añadirlas como materiales o recuperarlas a la mano. De esta manera, si encadenamos con este efecto, podemos llegar a barajar esa carta y además no solo estaríamos quitándole esa tarjeta al oponente al barajárselo dentro del deck, sino que también estaríamos negando ese efecto, lo cual es interesante. Por otro lado, nos permite recuperar nuestras cosas barajándolas de nuevo dentro del deck y de esa manera también estaríamos destruyendo ese monstruo. Además, solo podemos utilizar cada efecto de Dispatera Bestial una vez por turno, como es ya común en este tipo de cartas. Por cierto, para finalizar, esta carta, como estamos viendo, tiene el nombre en dorado, por lo cual será ultra rara. A continuación, el siguiente monstruo de sincronía que vamos a conocer, y a mi criterio creo que la que mejor diseño tiene todo el soporte y mi carta favorita del mismo, es Lulu-Walilith Despiánica. Nuevo monstruo de sincronía de luz que, como estamos viendo ya por el nombre, va a ser secreta. Nivel 12, lanzador de conjuros de sincronía de efecto 2500-2500. Su invocación es relativamente sencilla, un cantante de nivel 4, por lo cual pues bueno, no tenemos problema porque tenemos a Cartesia y tenemos a Guiaquem. Pero realmente puede ser una carta que se convierta en una carta genérica, porque un cantante de nivel 4 nos cabe en muchos mazos, como por ejemplo, se me está viniendo a la mente ahora mismo por ejemplo el Sword Soul, ya que las fichas son todas de nivel 4 Tuner, que es con lo que hacemos las sincronías. Por lo cual puede ser una buena carta para muchos mazos de sincronías en general. Además nos pide luego uno más monstruos que no sean cantantes, lo cual pues ya la acaba de hacer totalmente genérica. Una vez por turno, si una o más cartas dejan el deck extra exceptuando durante el damage, podemos hacer que todos los monstruos que controlemos en ese momento ganan 500 de ataque permanentemente. Esto está muy bien porque es un bufo constante que nos va a permitir pues obviamente hacer que nuestros monstruos sean mucho más poderosos y que pues obviamente esos cambios no duren solo hasta el final del turno. Además también, después de este incremento de ataque, podemos negar los efectos de una carta boca arriba en el campo hasta el final de ese turno. Esto está muy bien porque es de una carta, puede ser de un monstruo, puede ser de una mágica, puede ser de una trampa, lo cual pues lo hace un control muy interesante. Además, durante la end phase, si esta carta está en el cementerio porque fue mandada allí este turno, podemos invocar de modo especial un lanzador de conjuros de luz desde la mano o el deck cuyo ataque sea igual a su propia defensa, y solo podemos utilizar este efecto de Lulu-Walilith Despiánica una vez por turno. Es decir, dentro del propio arquetipo, básicamente en el momento en el que esta carta abandona el campo, nos va a permitir invocarnos tanto a Cartesia como a Guiaquem, o por ejemplo a Ecclesia también. Entonces pues bueno, sería los materiales más básicos que podemos utilizar. Pero sí que es cierto que estoy por apostar de que hay muchos mazos que pueden poseer estadísticas iguales en su ataque y su defensa que puedan aprovechar este efecto. Pero sí que es cierto que por ejemplo ahora mismo se me viene a la cabeza por ejemplo la Mythical Beast Medusa, que es otro monstruo que también tiene mismo ataque y defensa y es lanzar de conjuros de luz, o por ejemplo también el Wisdom Ice Magician de los Pendulum Magician, que puede venir también bastante bien porque te lo puedes llegar a invocar directamente desde el deck, lo cual pues como veis es una carta que nos está dando bastantes opciones. Por último, vamos a conocer un último monstruo de sincronía, pero en este caso sí que es cierto que no es del arquetipo, aunque sí que es cierto que podría jugarse dentro del mismo, que es el Ángel del Caos. Carta que también vamos a ver que es secreta, monstruo de oscuridad, sincronía de nivel 10, demonio de sincronía de efecto. Esto obviamente pues vendría un poquito a ser soporte de la temática caos que tuvimos en la expansión pasada. Nos pide un cantante más uno más monstruos de luz o oscuridad que no sean cantantes, y para la invocación por sincronía de esta carta podemos tratar un monstruo de luz o de oscuridad que controlemos como un cantante, por lo cual pues no es necesario que realmente utilicemos un tuner per se, sino que podemos llegar a utilizar uno de nuestros monstruos de luz o de oscuridad, aunque no sean cantantes. Si esta carta es invocada de modo especial, podemos seleccionar una carta en campo y desterrarla, lo cual es un efecto bastante interesante. Pero además ganamos efectos en base a los atributos originales de los materiales utilizados para su invocación. Si hemos utilizado materiales de luz, los monstruos de sincronía que controlemos no son afectados por efectos de monstruos activados por el adversario, lo cual es una defensa brutal. Pero además, si hemos utilizado un monstruo de oscuridad, los monstruos que controlemos no pueden ser destruidos en batalla. Así que como veis, aparte de ese destierro, nos está dando una defensa muy potente.
A mayores también es un monstruo con 3500 de ataque y 2800 de defensa. Unas estadísticas que hay que tener bastante en cuenta porque pueden permitirnos hacer un OTK fácilmente. Y ya simplemente para terminar con esta carta, su diseño la verdad es que es una preciosidad. Dejando ya los monstruos, tanto los de main deck como los de extra deck, vamos a ver las cartas mágicas y trampas. Siendo nuestra primera carta mágica, Nueva Frontera, una carta que me parece preciosa, carta nueva de campo y que nos vendría pues un poquito a contar el final de esta guerra. Estamos viendo también en el diseño de la carta a muchos monstruos icónicos de este lore. Estamos viendo por ejemplo a Kit, a Albaz y a Ecclesia en el primer plano, pero también podemos ver a Mercurier ahí acompañando a Albaz y Ecclesia. En la parte inferior, en la esquina izquierda, podemos ver a Tribrigada Ominous Omen y también podemos estar viendo la armada de Kit, que es Ferrijit. Podemos también ver en el centro de la pantalla a algunos miembros de Dogmática, diría yo por el tema de las túnicas, pero también estamos viendo a los Spriggans, se ve a Pedor, se ve a Rocket. La verdad es que es una carta que tiene un diseño muy interesante y bueno, ya en el cielo hay que mencionar también a los Spriggans porque obviamente son estos cohetes de colores, ¿no? Como veis, es una carta muy acorde con la historia. Además, me atrevería a decir que es incluso el desierto de Golgonda, debido a que, pues bueno, es un ambiente desértico y es la carta de campo de los Spriggans. Pero bueno, dejando de lado el tema de la historia, vamos a ver el efecto de esta carta, que como estáis viendo seguramente la tengamos o en común o en super. Si el adversario invoca de modo especial uno más monstruos de ritual, fusión, sincronía, exit y o enlace, exceptuando durante el damage, podemos activar uno de estos efectos. Añadir a la mano un Kaido de Albaz o un monstruo que lo mencione en el deck, lo cual no está mal porque es una búsqueda realmente para prácticamente cualquiera de las cartas de este arquetipo. La otra opción es invocar de modo especial un Kaido de Albaz o un monstruo que lo mencione desde la mano, lo cual tampoco está mal del todo porque realmente lo podemos hacer incluso en el turno del oponente. Entonces, Kaido de Albaz nos estaría haciendo su efecto, estaríamos utilizando un monstruo del oponente para hacer fusión y pues sería una disrupción adicional. Además, solo podemos utilizar cada efecto de Nueva Frontera una vez por turno. No está mal, es una carta que a mí en lo particular me parece que está bastante decente y que sí que es cierto que puede tener cierto hueco en algunas temáticas. La siguiente carta que vamos a conocer, carta trampa, que la verdad, pues bueno, estamos viendo que tiene un diseño brutal con este nuevo monstruo de fusión dragón, este nuevo Albion, que es Rey Señalado Brillante Abrasador. Una carta que tiene, la verdad, incluso el nombre suena potente. La carta es una carta trampa normal que tiene el efecto de que elegimos un monstruo de fusión que controlemos que menciona Kaido de Albaz como material y negamos los efectos de todas las demás cartas boca arriba en el campo en este momento hasta el final de este turno. Este efecto es brutal porque simplemente con tener esta carta seteada en el momento que el oponente vaya a activar cualquier carta que nos vaya a combar, y esto dentro de la Castilla es absurdo, vamos a poder seleccionar incluso por ejemplo al Mirror Jade que tengamos en campo y vamos a negar todas las demás cartas en campo. Y esto es interesante porque podemos incluso solo quedarnos con el Mirror Jade. Entonces está muy bien. Esto contra una Castilla, por ejemplo, estaríamos anulando el Araishar, estaríamos anulando el Sangreira, todos los monstruos de Castilla que nos fuesen a desterrar, entonces es una carta muy potente. Además, durante la end phase, si uno más monstruos de fusión fueron mandados a nuestro cementerio este turno, podemos añadir a la mano esta carta en el cementerio. Es decir, en el momento que, por ejemplo, Mirror Jade active su efecto y mandemos desde el strike algo a cementerio, la recuperamos. Además, solo podemos utilizar un efecto de Rey Señalado Brillante Abrasador por turno y solo una vez ese turno. Esto es interesante porque si utilizamos uno, no vamos a poder utilizar el otro. De esta manera, pues bueno, nos quedamos un poquito más limitados y esta carta, que sí que es bastante potente, está un poquito más capada. Como estáis viendo, también es una carta que seguramente o tengamos en super o tengamos en común. Y por último, la última carta que vamos a conocer, una carta con un diseño también muy chulo, porque estamos viendo ahí la espalda de Aluber, es Estudio de los Señalados. Una carta trampa continua que posee el siguiente efecto. Durante el turno de cualquier jugador podemos inmediatamente después de que se resuelva este efecto invocar por sincronía un monstruo de sincronía usando monstruos que controlemos como material, incluyendo un monstruo dragón. Esto nos viene bastante guay porque nos va a permitir hacer el dispater incluso en el turno del oponente, lo cual pues lo hace una carta interesante. Solo podemos utilizar este efecto de Estudio de los Señalados una vez por turno y mientras controlemos otro monstruo abistial desterramos cualquier monstruo que fuera a ser mandado al cementerio del adversario como sacrificio para su invocación por ritual o como material para su invocación por fusión, sincronía o enlace. Este efecto sí que es brutal porque estamos teniendo dentro de nuestro mazo de Fallen of Albaz una Dimensional Fissure, es decir, vamos a estar desterrando al oponente monstruos que vaya a utilizar para cualquier material, de cualquier invocación realmente.
a excepción del Exceed, ya está. Entonces la verdad es que me parece una carta muy buena. Sí que es cierto que también para la invocación por sacrificio no se aplicaría, ¿vale? Es decir, que por ejemplo una Flow Wanderis sí que es cierto que no se vería demasiado afectada por esta carta, pero me sigue pareciendo una carta muy interesante para llevar dentro de la estrategia y simplemente pues podemos sidearla cuando nos enfrentemos a ese tipo de mazos. Y no mucho más, estas serían las nuevas cartas que tenemos de soporte para la temática de Caído de Albaz que nos presenta Konami para este acceso Cibertormenta. La verdad es que los diseños son brutales, acorde con todos los preciosos diseños que ya tiene este lore, todas las expansiones atrás y todos los arquetipos que hemos estado viendo anteriormente, pero sí que es cierto que lo que es el tema de efectos son cartas que poseen unos efectos brutales. En el tema de rarezas, pues la verdad es que son rarezas altas, pero eso también le da un plus, sobre todo en belleza a los diseños de las cartas, porque obviamente se van a ver mucho más bonitos que si fuesen cartas en común. Y bueno, la verdad es que si sois fans de Branded como yo, vais a tener que conseguir estas cartas, porque la verdad es que obviamente son cartas muy buenas para estas barajas. Dejadme de todas maneras abajo en comentarios, porque me gusta leeros, qué opináis de estos nuevos soportes, qué opináis de estas cartas, os han gustado tanto como a mí los diseños, esperáis acceso Cibertormenta tanto como yo, qué os ha parecido en general lo que habéis ido viendo de la expansión y sobre todo recordaros por cierto los unboxings que tendréis el lunes. Sin mucho más que decir, como siempre digo, dadle al like, compartidlo para que más gente pueda conocer este nuevo soporte de los Branded y suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.